Bien, para que todo sea del Señor, ¿cierto? Y para la gloria de Él, vamos a iniciar con una oración. ¿Me ayudan? ¿Me acompañan en esta oración? Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este momento donde podemos escuchar tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, donde podemos edificarnos y aprender de ella, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar y entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Primeramente a mí, para enseñarme, Señor, y también a quienes escuchan, para también edificar y ayudar en cada una de sus vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes tanto a los que se quedan en esta sala como a los pequeños que van a seguir aprendiendo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, le damos el pase a los más pequeños a sus respectivas salas, a los jóvenes también a su espacio, y los más jóvenes se quedan aquí. Amén. Bien. Hoy nos toca como en el principio, en Génesis, ¿cierto? ¿No? No, nos toca en el libro de los Hechos. Yo tengo algo aquí anotado, pero si ustedes me pueden ayudar, se los agradecería mucho. Y vamos a partir por el libro de los Hechos. ¿Algún capítulo en especial? El capítulo 8 me soplan por ahí. ¿Ya? Capítulo 8. Del 26 al 40. ¿Tantos versículos? ¡Wow! Bien, vamos a hacerle caso a la hermana Katy entonces. Amén, ¿cierto? Vamos a leerlos primero, ¿les parece? Para luego ponernos en contexto y visualizar el contenido. Dice así, Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Está titulado en la Biblia como Felipe y el etíope, este párrafo, y dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, tenemos la porción que vamos a abordar hoy día. Un poco en contexto, ¿qué es lo que había sucedido durante el último tiempo? ¿Se acuerdan? Habíamos visto que el Espíritu había llegado a los judíos, ¿sí? ¿En dónde?
en Pentecostés. El Espíritu Santo había llegado a los judíos. Y luego estaba en Samaria, ¿sí? Con la predicación de Felipe, ¿sí? El Espíritu Santo se estaba moviendo. ¿Y por qué se movía? ¿Por qué había este desplazamiento? ¿Por qué observamos eso en el libro de los Hechos? ¿Cuál es el propósito central del libro de los Hechos? La edificación de la iglesia, ¿sí? Cristo estaba edificando su iglesia. Había pasado primero por los judíos y luego por los samaritanos. Y ahora, no se lo voy a decir porque le voy a adelantar la conclusión de la escuela, ¿sí? ¿Por qué la Biblia o Lucas cita a un etíope? ¿Qué hace un etíope en Jerusalén? Bueno, si ustedes se recuerdan, en Hechos 2:9, cuando lo menciona en Pentecostés, dice, y habían partos, medos, elamitas, citando a todos los que habían sido tocados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Los que habitamos en Mesopotamia, decía, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Es como que estaba nombrando, y no es como, estaba nombrando a todos los pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Y que de alguna manera venían aquellos que adoraban en Jerusalén desde distintos lugares, ¿sí? Y por lo tanto, estamos en presencia en una ciudad donde hay muchas, de alguna manera, nacionalidades, y cada uno de ellos vuelve, después de las fiestas, por ejemplo, de Pentecostés, a su lugar de origen. Y en este caso, el etíope era uno de ellos, ¿sí? Pero si citamos también el texto, hay como tres grandes situaciones. Una, desde el 26 al 29, donde vemos cómo Felipe, que a propósito, ¿de cuál Felipe está hablando? ¿Lo han escuchado antes? Sí, lo hemos escuchado antes. Felipe era uno de los 7 que había sido elegido. ¿Cuándo había sido elegido Felipe? ¿Lo tienen por ahí? Si ustedes van en el libro, en Hechos, en 6:5, vamos a 6:5. Elección de 7, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, en Hechos 6:5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí está Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Felipe es el que aparece en esta porción. Ese Felipe que había sido elegido, está ahora en las cercanías de Samaria. Tenemos el etíope, tenemos a Felipe. En una primera parte, el texto habla de cómo se juntan. Luego cita cómo ellos se reúnen y conversan. Y por último, habla de un hecho crucial y muy importante. ¿Cuál es ese? El bautismo. ¿Sí? Bien. Vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor. ¿Por qué los ángeles nos hablan? ¿Por qué la Biblia habla de los ángeles? Generalmente porque llevan un mensaje, ¿sí? Y el mensaje era, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando leemos estas porciones no podemos dejar de pensar en el momento que está ocurriendo. Estamos en un lugar que no hay Waze, no hay un mapa, no hay una guía, no hay carreteras pavimentadas ni señalética, ¿sí? Estamos hablando de un lugar donde hay ciertas construcciones, algunas destruidas por la guerra, por la invasión de los romanos, por ejemplo, y por lo tanto las señales o las indicaciones que se van dando son muy precisas y también no dejan de sorprendernos.
¿sí? El ángel del Señor lo guía. Y dice, de Jerusalén a Gaza. Oh, ¿le suena a Gaza? ¿Le suena a Jerusalén? Claro que sí. Jerusalén es una de las ciudades donde han ocurrido muchos de los hechos que se han descrito en el libro de los Hechos, valga la redundancia. Y Gaza, ¿por qué no suena a Gaza? Porque actualmente hay un lugar en Israel, ¿cierto?, que está mencionado también, que es Gaza, ¿sí? Ok, son dos puntos donde se están desplazando estas dos personas y tienen que encontrarse. ¿Por qué el Espíritu manda, o por qué este mensaje a Felipe? ¿Por qué no a otro? Porque Cristo quería edificar a su iglesia, ¿sí? Y quiere una iglesia en Etiopía. ¿Ok? Obviamente el etíope iba a volver a su lugar de origen y Cristo, a través de su Espíritu, está moviendo para que ocurra. Dice el versículo 27, entonces él se levantó, Felipe, obediente, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Dónde estaba Etiopía en ese momento? No existía. En realidad existía lo que era Nubia, que era un reino al sur de Egipto, ¿sí? Todos conocemos por referencia Egipto por las escrituras y todo lo que se ha mencionado, pero Nubia estaba un poco más al sur y es parte de la zona de África, que fue precursora de Etiopía. Eunuco, ¿qué nos hace recordar la palabra eunuco? Es una suerte de alguna manera, situación física que lo tiene, ¿cierto? Y que lo hace especial a ese hombre, entre comillas, ha sido castrado de alguna manera, o hay diversas opiniones al respecto, pero quedémonos con esa que tiene una cierta limitación y que hace que sea elegido para proteger, para cuidar ciertas situaciones. En el caso de los eunucos, generalmente eran elegidos para proteger los aposentos de las mujeres reales, ¿sí?, o aristocráticas. También eran hombres de confianza en la corte. Eran empleados frecuentemente con funcionarios de la corte y de muy alto rango. Y en el caso de este funcionario etíope, eunuco, se menciona a Candace, reina de los etíopes. Y más que Candace, reina de los etíopes, Candace no es el nombre de una reina, sino es un cargo que tienen dentro del reinado de Meroe, que dice, un reino en el sur de Nubia. Eso es para ponernos en contexto. Estamos hablando de un etíope que no es cualquier etíope y de Felipe. Pero luego viene una parte que no deja de llamar la atención. Y dice al final del versículo 27, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué un etíope vendría a Jerusalén a adorar? Bueno, porque probablemente guardaba la moral hebrea, porque no era a lo mejor judío de nacimiento, pero sí había sido un prosélito, ¿sí? Él practicaba las costumbres judías y por lo tanto una de ellas era venir a Jerusalén o acompañaba a alguien dentro de la corte donde estaba que había venido a Jerusalén. ¿Por qué se menciona que es un eunuco? ¿Puede influir algo en lo que estamos estudiando? Los eunucos normalmente no se les permitía entrar a la sinagoga, eran restringidos en cuanto a su acercamiento a las normalmente rutinas de los judíos, por lo tanto podríamos entender de que hay algo ahí que lo hace diferente. Luego dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y me viene a la mente, ¿ustedes cuando manejan, los que manejan, van leyendo algún libro y también manejando? No, ¿cierto? No, bueno, allí en esa época tampoco se permitía. No había multa, pero entendemos de que él iba en un carruaje con más personas alrededor de él en una corte probablemente, ¿cierto? Y ese carruaje le permitía estar sentado cómodamente e ir leyendo. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, Felipe se está acercando, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu está conduciendo a Felipe
Acudiendo Felipe, dice el 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo Felipe supo que era el profeta Isaías? Ah, porque normalmente cuando en la antigüedad se leía las escrituras, se leían en voz alta. Y probablemente Felipe escuchó eso. Y él dijo, le dice Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Es una forma de acercarse, ¿cierto? Y el eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿No entendía lo que leía el eunuco, el etíope? Pero tenía una escritura. ¿Podían las personas andar con una escritura así como nosotros la llevamos en el celular o portamos la Biblia? ¿Se acuerdan lo que decía la escritura en ese momento, cómo se leían? Eran unos rollos enormes de papiro, ¿cierto? Donde se iban extendiendo. Era algo extraño eso, ¿cierto? Que este etíope portara un rollo, un pergamino, y lo estuviera leyendo. Normalmente, ¿dónde se leía la escritura? O lo que hemos leído hasta este momento en la Biblia, en las sinagogas, en los lugares sagrados se leía. Era muy extraño lo que estaba sucediendo, pero sí nos da cuenta de que el etíope conocía las escrituras. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías es ese? Isaías 53. ¿Y por qué es tan relevante? ¿Se acuerdan? Isaías 53 menciona al Mesías. Es una profetización de Jesucristo. Menciona al Mesías, el que va a ser como oveja a la muerte fue llevado, dice. ¿Sí? En ese momento, los judíos tenían solamente el Antiguo Testamento. Solamente conocían esa profecía, pero no sabían quién iba a ser el Mesías. ¿Sí? Y bajo ese mismo concepto, el etíope le sucede lo mismo, no entiende. ¿Quién es? Respondiendo, el eunuco le dice, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué estaba pasando por la mente de Felipe en ese momento? ¿Qué le decía el Espíritu a Felipe? Felipe ya sabía la respuesta, ¿cierto? Sí. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué creen ustedes que le contó? ¿Alguien se atreve a decirme? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podría decirle Felipe? Vamos, sin timidez. ¿Qué le podría haber dicho Felipe? Que la escritura se cumplió. Y yo, etíope, le preguntaría, ¿y por qué? ¿Qué más le diríamos? Felipe vio a Jesucristo, conoció la historia de Jesucristo, estuvo en Pentecostés, estuvo en Samaria, ha visto muchas cosas Felipe, ¿sí? Puede haberle contado muchas cosas, pero lo básico, como bien comentó el pastor, es que se cumplió las Escrituras, que cada una de esas porciones que estaba leyendo las confrontó probablemente con lo que había sucedido, lo que él había visto, ¿sí? ¿Cuánto duró esta conversación? No lo sabemos. El narrador simplemente dice que le comentó, ¿cierto? Le comentó el Evangelio de Jesús. ¿Cuánto dura? No lo sabemos. Probablemente fue un tiempo más o menos largo, donde dependiendo de qué es lo que le citó Felipe, ocurrió algo interesante. Yendo en el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué le dice eso? Porque
quería bautizarse, probablemente. ¿Cuándo ocurre la necesidad de bautizarse? ¿Qué es lo que hemos leído? Primero, creemos en Jesucristo. Y luego, de hecho, vamos a Mateo 28. Mateo 28, 19 dice, la gran comisión. ¿Sí? Por lo tanto, dice Jesucristo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Interesante, ¿eh? El bautismo. Y veamos lo que dice Pablo. En 1 de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El etíope había creído y quería dar testimonio con ese bautismo. Colosenses 2:12, no lo busquen, yo lo tengo aquí, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estaba sucediendo la conversión del etíope. Había creído, ¿sí? Había creído en el Señor. El Espíritu estaba obrando en él. Cuando subieron del agua, primero mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y luego dice, cuando subieron del agua. El agua no era poca, parece, ¿cierto? Porque los dos subieron de ella. En este caso ocurrió una inmersión. Ocurrió tal cual está mandatoriamente dicho. Debe haber un bautismo por inmersión, ¿sí? Y ellos cumplieron con lo que se les había dado como mandato. El etíope eunuco no quedó triste por la ausencia de Felipe. Fíjense que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Se fue Felipe y quedó triste el eunuco? No, quedó lleno de gozo. ¿Por qué? Porque había encontrado la respuesta en las Escrituras. Algo que había leído y releído y no entendía. Había entendido que Cristo era el Mesías, ¿sí? Había entendido, se le había quitado el velo de sus ojos y había podido entender al fin lo que decían las Escrituras. El Espíritu Santo condujo todo este proceso. Estuvo al principio, cuando movió a Felipe, estuvo al lado de Felipe cuando se le acercó y luego convenció de pecado al etíope. El Espíritu Santo está obrando. Es necesario entender que sin la acción de este Espíritu no es posible la salvación del pecador. Es Él quien ilumina el corazón incrédulo, quien le abre la mente para entender espiritualmente el mensaje de la gracia, el mensaje que estaba en las Escrituras, quien le convence de pecado, quien genera la fe para salvación y quien regenera al pecador que cree. El Evangelio primeramente fue anunciado a los samaritanos, ahora es un gentil, pero no es cualquier gentil, es un extranjero, ¿sí? De los que están lejos, quien acepta la buena noticia acerca de Jesucristo y es bautizado. Curiosamente, Felipe, quien había sido elegido para distribuir las ofrendas,
se convierte en un evangelista. ¿Sí? Hace una tarea de un evangelista. En ese momento había sido dotado de un don de evangelista y luego continúa con él. Recuerden que este Felipe no es el apóstol, que tiene el mismo nombre, sino aquel que había sido elegido dentro de los que ayudaban o apoyaban a los apóstoles. La proclamación del Evangelio que Felipe llevó a cabo era la misma que hicieron los apóstoles, consistente en anunciar a Cristo. Era, por tanto, una evangelización cristocéntrica. Los cristianos entendían que el Evangelio debía ser anunciado a todas las gentes, en todas las naciones, como Cristo había ordenado. Había cumplido su propósito. Solamente para citar y redondear, Pablo dice en Efesios, si vamos para allá, Efesios 2, versículo 11-12. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El etíope conocía las costumbres de los judíos. Estaba tratando de acercarse al Señor, pero no podía. Estaba limitado, era de alguna manera discriminado. Era un gentil más, una persona del pueblo. No podía acercarse o entender. Sin embargo, Cristo, ¿cierto?, abre esa puerta a un gentil, a un extranjero. Ya no hay una limitante para poder acceder. ¿Sí? Lo que vemos en la porción de la Escritura, lo que vemos en esta escuela, ¿sucede actualmente? ¿Podríamos decir que sucede actualmente? Tenemos extranjeros, más allá de las visitas, tenemos extranjeros fuera de la iglesia, alrededor de nuestra iglesia, alejados de Dios. Sí, obviamente. Nos encontramos con personas a veces que conocen las Escrituras, ¿sí? Tienen copias de Biblia, la pueden leer, las han estudiado. Pero ¿qué les falta? ¿Qué les falta a esas personas? Un encuentro con Cristo, ¿sí? Un encuentro con Cristo. ¿Alguno de nosotros se ve reflejado en esta historia? Me imagino que no como un extranjero, porque están en la iglesia. Pero ¿se ve como un Felipe, un evangelista? ¿Le ha tocado encontrarse con alguna persona y ha sentido el deseo de hablarle y luego no le ha hablado, se ha cohibido? ¿O le ha hablado y esperando obtener una respuesta y no la ha logrado? ¿Alguno de los que está aquí ha creído en Cristo y le gustaría bautizarse? Sí, es una pregunta válida, ¿o no? ¿Sí? Estamos aquí, creemos en Él y nos hemos bautizado. Y si no nos hemos bautizado, ¿nos gustaría dar testimonio de Él? Es una buena pregunta. Y si encontráramos a este extranjero, ¿de qué le hablaríamos? Cuando les pregunté de qué le hablaríamos es eso, porque muchas veces leemos que en distintas partes de la Escritura que se lee parte de la misma, se comenta, se habla, y hay un hilo conductor. No es que uno empiece y le dice, bueno, en Génesis decía esto, no, uno
normalmente genera una conversación. Pero ¿la hacemos normalmente? ¿Tenemos en mente cómo abordarla? ¿La practicamos? ¿Soltamos de alguna manera la mano? A veces nos cuesta hacerlo. A veces no tenemos los conocimientos. Hemos pasado años en la iglesia, pero nos cuesta abordarlo. Y lo digo desde mi perspectiva, más allá de lo que a ustedes les pueda pasar, ¿sí? Y entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Cuando me ha tocado enseñar en otras oportunidades, muchas veces visualizamos conceptos y también debilidades, cosas que nos faltan. Y la pregunta es no quedarnos, o el paso siguiente no es quedarnos en, sí, pucha, en realidad yo debería conocer más de las Escrituras, poder hablarle a alguien. La idea es dar el próximo paso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para lograr eso? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para lograr ser no un evangelista, pero poder hablar con más soltura de las Escrituras? Primero que nada, hay que leerlas. Eso es prioritario. ¿Sí? Leerlas, entenderlas, buscar ayuda para leerlas. Tal vez, bueno, primero que nada asistiendo a la escuela dominical, claro, discipulándose. El discipulado, más allá de entender que se nos entregan los conceptos básicos o las directrices que debemos tener como cristianos, también nos ayuda a nivelar nuestros conocimientos. Muchas veces entendemos que conocemos de la Biblia, de las doctrinas, pero no siempre las conocemos en una profundidad o en un dominio que nos permita luego enseñarlo. La idea del discipulado es eso, ¿sí? Avanzar hacia allá. Y, ¿por qué no? Tener nuevas curiosidades. Cada vez que leemos la Biblia encontramos situaciones que probablemente las mismas que hemos leído hoy día. Alguna vez se habían preguntado por qué era un etíope y no fue un medo, por qué no fue un griego, por qué no fue de otra nacionalidad. Y probablemente fueron de otras nacionalidades. Lo que vemos en el narrador es lo que él conoce del etíope, pero probablemente lo que ocurrió entre Felipe y el etíope ocurrió con todos aquellos que estaban en Pentecostés. Fueron hablando cada uno de ellos a los de su misma nacionalidad y se fue difundiendo el Evangelio. Y es lo que Pablo luego encontró y menciona en sus cartas, ¿cierto? Que encuentra en distintas ciudades prosélitos o personas que conocían de las Escrituras. Y un punto importante, el eunuco conocía de las Escrituras y por lo tanto para él fue mucho más, entre comillas, fácil entender a Cristo. Y va a suceder eso con muchos en las distintas ciudades. Aquellos que conocen las Escrituras son los primeros que entienden o derechamente rechazan a Cristo. De hecho, Pablo, al primer lugar que va, es a las sinagogas. ¿Y por qué va a las sinagogas? Porque ahí están los que leen las Escrituras, los que conocen hasta el momento las Escrituras. Y por lo tanto es más fácil que entiendan a Cristo, ¿cierto? Pero curiosamente, a pesar de que el hombre conoce las Escrituras, a pesar de que entiende, a veces no acepta a Cristo. Pero eso es potestad del Señor. Él sabe con quién puede y con quién no puede. Y nosotros solamente somos el instrumento. Amén. Creo que me fui un poco rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Acotación, gracias. Andrés.
Así es. Cuando él dijo ir hasta el fin del mundo, no mencionó Magallanes, no, tampoco Chile, pero lo tenía en mente, ¿sí? Éramos privilegiados porque el fin del mundo se relaciona con Magallanes. Pastor. Un nuevo pacto. Sí, en Jeremías cita un nuevo pacto, ¿sí? Exactamente, en este momento, en este punto, se rompe de alguna manera lo que habíamos o entendido hasta el momento de que los judíos eran el primer pueblo que era elegido, ¿cierto? Luego ingresan los samaritanos que de alguna manera también están relacionados con los judíos, pero cuando el etíope es elegido, ¿cierto? Obviamente se rompe todo el esquema que teníamos hasta el momento de quiénes eran los que iban a pertenecer al pueblo de Dios. Y eso necesariamente hace un hito, ¿cierto? Que va a hacer que incluso hasta el día de hoy el Espíritu de Dios está obrando y en distintas nacionalidades y pueblos, ¿sí? Y lo vemos con la iglesia misionera, lo vemos con una serie de la Biblia publicada en distintos idiomas y una serie de otros elementos que nos están mostrando de que el Señor está obrando más allá de lo que nosotros podríamos pensar en su soberanía, ¿sí? Y eso es importante rescatarlo, que el Señor maneja, controla eso, está bajo control de lo que quiere hacer. ¿Hasta dónde va a llegar el Señor? Hasta los confines del mundo. Y lamentablemente vemos también por la iglesia misionera de que se nos persigue, ¿sí? Gracias al Señor nosotros estamos aquí en un templo donde podemos leer libremente y debatir la palabra, pero en otros lugares está siendo destruida, ¿cierto? Está destruyéndose las Biblias, destruyendo de alguna manera a las personas que predican, ¿sí? Dañándolas. Pero el Evangelio no se detiene. Curiosamente, y gracias al Señor, no se detiene. Siguen habiendo misioneros, siguen habiendo actividades para difundir la palabra del Señor. Ítalo. Amén.
Ok. No estaría Ítalo aquí. Exactamente. Amén. Gracias. Es importante lo que menciona ahí, te lo es, la oportunidad. Pero además de la oportunidad, no se olviden, es Cristo, es el Espíritu el que hace la obra, ¿sí? Es el Espíritu que abre el corazón y toca a quien escucha su palabra. Amén. Bueno, ¿cómo les fue a los... ¿Tenemos ya de regreso a todos? ¿Cómo les fue a los pequeños? Bien. ¿Y a los jóvenes? Bien, perfecto. ¿Y a los adultos? Ah, wow, sacaron la voz, estaban muy callados, ¿eh? Ok, bien. Vamos a cerrar esta escuela dominical con una oración, ¿sí? Los invito a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este momento, Señor, de estudio, de aprendizaje de tu palabra, Señor, donde nos edificamos, donde entendemos el propósito del Espíritu, Señor, mientras difundía tu palabra, Señor. El propósito del Espíritu mientras en este momento todavía actúa y sigue actuando, Señor, en nosotros y en todos los que están alrededor de nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Te damos gracias por lo que hemos compartido y entendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder prepararnos como Felipe. Ayúdanos, Señor, a entender más de tu palabra para también nosotros poder conversar, enseñarla a otros, Señor. Y para que tú, Señor, nos uses como instrumentos para tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, nos bendigas, nos ayudes, Señor, y nos cuides, Señor, en este momento. Y bendigas todo lo que hagamos durante la mañana, Señor, después de esta escuela, Señor. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los invito cordialmente a pasar al Salón Celestial, al desayuno.